Buenas noches, el día de hoy voy a presentar el tema filogenética y ontogenética del lenguaje. Vamos a iniciar con el surgimiento del lenguaje. ¿Cómo es que, de acuerdo con diferentes lingüistas y psicólogos, surgió el lenguaje en la sociedad y también como individuo? La filogenia, o también conocido como la filogénesis, es ¿cómo es que surgió el lenguaje en la especie humana? Y existen dos teorías de acuerdo con la lectura. La primera teoría es la de sonidos naturales, es decir, que nuestros antepasados antes escuchaban sonidos, ya sea que la misma naturaleza los produjera o los animales los produjeran, y ellos a partir de esos sonidos desarrollaron el lenguaje. La otra teoría es la adaptación física. Así como se ve en la imagen, comenzaron a pararse o desarrollar esa posición erguida, lo cual permitió que pudieran desarrollar un tracto vocal que les permitiera pues desarrollar más sonidos e igual de ahí empezar a producir el lenguaje. La ontogénesis o ontogenia también propone tres teorías. La primera teoría es la gramática universal propuesta por Chomsky, igual un lingüista que propuso que todos nacemos con una predisposición o una base genética para poder hablar. Es decir, si bien no todos hablemos el mismo idioma, todos nacemos con esa predisposición para poder desarrollar el habla. La segunda teoría son las etapas del desarrollo universal, lo cual sugiere que todos los niños siguen etapas muy similares para desarrollar el lenguaje. Es decir, empezar con el balbuceo, el decir las primeras palabras, después completar oraciones o frases más complejas, etc. Y por último, la interacción social propuesta por Vygotsky, que nos dice que el niño o la niña desarrolla el lenguaje a raíz de la interacción con su papá o con su mamá y empieza mm, perdón, empieza a repetir o también imitar lo que ve y lo que escucha. Ok, ya que sabemos las teorías que nos dan la base para el lenguaje, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la facultad que tenemos nosotros los humanos para poder comunicar nuestros deseos, nuestras necesidades y también nuestras emociones. Es muy diferente a la comunicación animal, ya que ellos eh, no tienen un sistema de signos al igual que nosotros, que igual les permita expresar sus necesidades. Em, Y retomando lo que nos menciona Chomsky, también tiene una base biológica, es decir, que todos estamos genéticamente preparados para hablar, pero esto también se desarrolla a través pues, de la cultura y de la interacción social, como igual propone Vygotsky. Más adelante veremos que el lenguaje también nos permite hablar de lo abstracto, del pasado o del futuro, a diferencia de los animales que no tienen esa habilidad. Ahora, el lenguaje tiene unas características muy particulares que son propias del lenguaje humano. La primera característica es la arbitrariedad, es decir, la palabra que nosotros le asignamos a un objeto no necesariamente tiene que estar relacionado. Por ejemplo, si decimos la palabra caballo, caballo no tiene nada que ver con cómo se ve un caballo, es decir, las palabras y los sonidos y lo que significan son arbitrarios. Los primeros humanos sí tenían lo que se conoce como un lenguaje icónico, es decir, lo que pintaban eh, era tal cual lo que querían comunicar, pero actualmente no. La otra característica es el desplazamiento. Como mencioné anteriormente, los animales no tienen la habilidad para comunicarse sobre cosas en el futuro o en el pasado, a diferencia de los humanos. Es decir, nosotros podemos hablar de cosas que vamos a hacer en el futuro, de cosas que hicimos en el pasado y no solamente de cosas que estamos haciendo actualmente. Por ejemplo, nosotros podemos decir, mañana iré a la tienda, a diferencia de los animales que solamente se comunican para
para hablar de cosas que están ocurriendo ahorita o en el momento. Por ejemplo, las abejas que hacen su baile para indicar dónde es que hay flores. Sin embargo, ellas no pueden comunicarse sobre lo que van a trazar el día de mañana. La tercera característica es la articulación dual. Cada lenguaje está compuesto por fonemas, grafemas y monemas. Sin embargo, cada una por su cuenta. Por ejemplo, la palabra pato se descompone en la letra P, A, T, O. Por sí sola, la letra P no tiene ningún significado, pero al momento de combinarlas con el resto de las palabras para hacer la palabra pato, ya tiene un significado. Por eso es que se dice que tiene una articulación dual. La quinta característica es la productividad. La productividad nos permite eh, tener la habilidad de formar diferentes oraciones creativas utilizando un sinfín de palabras. La número 5 es la prevaricación. En simples palabras, la prevaricación es la habilidad para mentir, es decir, que podemos utilizar el lenguaje para indicar cosas que no son ciertas. La número 7 es la reflexividad. Ningún otro lenguaje nos permite reflexionar sobre el propio lenguaje. Es decir, nosotros podemos decir un gato y podemos decir que gato es un sustantivo. Eh, es decir, podemos reflexionar sobre lo que es como tal dicha palabra. Número 7 son las unidades discretas. Las unidades discretas son sonidos que nos permiten distinguir claramente, por ejemplo, entre una palabra y otra. No es lo mismo decir casa a decir casas. Esa S que se le agregó a la siguiente nos da la señal o la indicación de que ya no solamente es una casa, sino que son múltiples casas. Y por último, la creatividad. La creatividad en el lenguaje nos permite decir oraciones y también captar oraciones que jamás hemos escuchado y a su vez nos permite cambiar el significado de las palabras al simplemente cambiar una sola fonema. Por ejemplo, pato, y el cambiar la P por una G ya es cambiar de pato a gato. Estas son algunas de las características que posee el lenguaje humano, el cual se diferencia mucho del lenguaje animal. A continuación ¿En qué se parece el lenguaje en los simios a los humanos? Bueno, a diferencia de nosotros los humanos, los simios no han desarrollado bien su aparato fonador, entonces esto limita bastante la cantidad de sonidos que ellos pueden hablar a diferencia de nosotros. Ellos, al igual que los bebés, pues expresan afección, es decir, miedo, gusto, disgusto, amor, mediante las vocalizaciones. Y estas vocalizaciones pues varían en intensidad. Pues pueden ser muy alargadas o muy cortas según la intensidad del mensaje que quieran ellos producir. Al igual que nosotros, pues son capaces de entender y de expresarse mediante estas vocalizaciones. Nosotros utilizamos pues una cantidad de signos y palabras y demás, pero ellos, si bien no utilizan el mismo lenguaje que nosotros, igual son capaces de darse a entender con los demás simios. Nosotros, los humanos, también somos capaces de comunicar nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras intenciones. Sin embargo, los simios, al menos su comunicación está ligado a lo inmediato. Es decir, está muy ligado a sus necesidades básicas, por ejemplo, lo que es el hambre, el miedo o el juego. Ellos no usan el lenguaje para tal vez bromear. Si bien son capaces de mentir y de bromear, no utilizan el lenguaje meramente con ese propósito, sino, como ya mencioné, es para satisfacer sus necesidades básicas. Los humanos son capaces también de transmitir conocimientos un poco más complejos. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de cosas del futuro,
cosas del pasado, de Dios, por ejemplo. Sin embargo, los simios no pueden desarrollar este lenguaje simbólico complejo. También el lenguaje en los humanos es abstracto, es creativo, simbólico y muchas veces reflexivo, es decir, nosotros podemos reflejar sobre nuestras acciones, sobre el por qué estamos diciendo X o Y oración. Sin embargo, los simios no pueden realizar lo mismo que nosotros. También es importante mencionar que la comunicación en los simios está muy atada a lo visual, a diferencia de los humanos. ¿Qué es el lenguaje y cómo es que se desarrolla también a la par del pensamiento? De acuerdo con la lectura, un lingüista propuso que el lenguaje y el pensamiento se desarrolla con el inicio de una etapa que él le denominó la etapa del chimpancé. Durante esta etapa del chimpancé, el pensamiento no está aún desarrollado. ¿Por qué? Porque los primeros comportamientos del niño no necesariamente denotan un pensamiento lógico o intencionado, sino que más bien son reacciones o conductas emocionales a sus necesidades, a sus miedos y demás. Es decir, que actúa de manera como un animal, es decir, sus instintos salen primero. A partir de esta etapa ya también el niño comienza a realizar sus primeras acciones intencionadas. Es decir, ya no actúa por mero instinto, sino que ya cada acción tiene una intención, tiene un objetivo. Ya sabe que tal vez al decir agua va a obtener algo para beber. Entonces ya las palabras del niño ya no son aisladas o ya no son etiquetas emocionales, sino que ya tienen un significado para él. A partir de este momento, o más o menos a partir de los 2 años, el lenguaje ya comienza a tener un sentido, ya empieza a tornar una lógica de manera que ya el lenguaje y el pensamiento se vuelven uno solo o se unen. Entonces empieza a organizar esas pequeñas palabras o esas pequeñas frases ya en una intención comunicativa, ya lo que dice ya tiene un porqué, ya no solamente refleja una palabra al azar, sino que ya refleja un proceso mental, es decir, tuvo que unir lo que sabe con lo que hace para poder comunicar lo que quiere, lo que necesita. Por eso la lectura que dice que el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional. Es decir, ya puede vocear lo que está pensando. Es decir, ya no solamente dice agua, ya comienza a decir quiero agua. Y el lenguaje ya también se vuelve racional, ya cobra un sentido cada palabra que dice. Ya el perro ya no solamente es una palabra, sino que ya es un ser vivo, el cual ya le puede añadir un sonido o hasta una emoción, tal vez de amor o hasta de odio. Siguiente, ¿cómo es que se desarrolla el lenguaje interiorizado de acuerdo con Piaget? Si bien hay varios lingüistas que tienen diferentes teorías de cómo es que se desarrolla este lenguaje interiorizado, el más aceptado es aquel que nos propone Piaget. Piaget nos dice que existen 4 fases por las cuales se desarrolla el lenguaje interiorizado. El primero es la fase primitiva. Esta fase primitiva corresponde pues a la etapa inicial del desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, pues el niño empieza a imitar palabras, sonidos y gestos que escucha, pero como tal no entiende su uso. En esta etapa el lenguaje es más reproductivo que reflexivo. Por ejemplo, va a comenzar a repetir tal vez papá o mamá o el guau guau porque los papás le dicen que así le hace un perro, pero no tiene la capacidad todavía mental para poder organizar el sonido con un pensamiento lógico. La segunda etapa es la psicología simple. En la psicología simple, Piaget dice que el lenguaje que el niño comienza a utilizar ya cumple una función más clara. Entonces, las palabras van a acompañar las acciones del niño.
Por ejemplo, aquí surgen los primeros intentos de un niño para intentar apoyarse de las pocas palabras que sabe para resolver problemas prácticos, además de utilizar el uso de herramientas que tiene a la mano. De manera más resumida, en esta fase las acciones ya tienen una intención, a diferencia de la primera fase que simplemente era por reacción, ahorita ya son intencionadas. En la tercera etapa se le denomina la fase egocéntrica. En esta etapa el niño comienza a hablar con voz alta hacia sí mismo y no le importa si lo escuchan o no. Y también comienza a utilizar operaciones externas para poder resolver problemas internos. Por ejemplo, si tiene que resolver algún problema matemático, va a usar sus dedos, que es una operación externa para poder resolver este problema. O por ejemplo, como en la foto, si quiere formar alguna figura con los bloques, va a utilizar las palabras que sabe para ir diciendo qué es lo que sigue, por ejemplo, atrás o enfrente o arriba, etcétera. Y por último, la última fase eh, es la del crecimiento interno o lenguaje interiorizado. Piaget nos dice que este lenguaje egocéntrico que era el previo a este se convierte en un lenguaje interno, un pensamiento verbal. Entonces ya el niño ya no piensa en palabras, es decir, ya no vocea lo que está pensando, sino que más bien ya se lo dice a sí mismo, empieza, por ejemplo, a contar en su cabeza, ya no cuenta con los dedos, sino que ya tiene signos o símbolos en su cabeza que mentalmente le ayudan a poder resolver esos problemas que anteriormente sí hacía de manera verbal. El desarrollo de este lenguaje interiorizado es la base para que el niño pueda razonar de manera lógica y también tenga la capacidad de planear mentalmente. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto que hemos visto? Bueno, en primera que el lenguaje humano es único, es decir, ningún otro lenguaje animal se parece al de nuestro. Y el lenguaje nos permite no solamente pensar, pero también crear y comunicar más allá del presente, sino también hablar del pasado, hablar del futuro, lo cual los animales no pueden. Por ejemplo, si bien los chimpancés tienen una comunicación avanzada, estas no se asemejan ni le llegan a las propiedades que tiene el lenguaje humano. También es importante mencionar que el lenguaje y el pensamiento se desarrollan eh, separado. Si llega un momento en el que convergen y las palabras ya tienen un sentido, ya lo que se hace es intencionado, ya no solamente es reaccionar, sino tiene un propósito, como todo lenguaje. Y que el lenguaje interiorizado pues también transforma nuestra manera de pensar y de resolver problemas. Y, y por último, la filogénesis, la intogénesis, que es con lo que iniciamos, muestran que el lenguaje tiene una base biológica, como nos muestra Chomsky, y también universal, ya que todo humano de una forma u otra ha desarrollado esa habilidad para comunicarse, y que también la cultura tiene un gran peso, una gran importancia en la manera en la que todo humano desarrolla el lenguaje.